Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, en este video vamos a seguir hablando sobre cavidades comunes de cráneo y cara para explicar específicamente a las fosas orbitarias. Las fosas orbitarias son unas estructuras óseas que tienen la función de contener al órgano de la visión, es decir, a los ojos, y generarles una protección adecuada. Se encuentran ubicados a cada lado de las fosas nasales y como ven acá abajo tienen forma de pirámide cuadrangular. Entonces, vamos a tener que describir una base, que sería esta porción de acá, que va a corresponder a la parte más anterior de las fosas orbitarias, es decir, este reborde que tenemos acá. Un vértice, es decir, esto que tenemos acá, va a corresponder a la porción más posterior de la fosa orbitaria. Una pared superior o techo, una pared inferior o piso, y después las dos paredes laterales, una pared externa y una pared interna. Entonces, en cuanto a las fosas orbitarias, tenemos que saber cuál es el contenido que va a ser el órgano de la visión y cuál es el continente. Es decir, tenemos que describir cada una de estas paredes. Vamos a empezar a describir a la base. Como dijimos, es la porción más anterior, que tiene forma cuadrilátera, entonces vamos a poder describir 4 lados, un lado superior, un lado interno, un lado inferior y un lado externo, y que también se lo denomina reborde orbitario. En él vamos a encontrar dos estructuras importantes. Tenemos, por un lado, la escotadura o agujero supraorbitario. Esto de escotadura o agujero supraorbitario iba a depender de cada persona, en cuanto a si se encontraba cerrado o abierto. En este caso, esta persona podría ser una escotadura debido a que no se encuentra del todo cerrado. Y por donde pasaba el paquete vasculonervioso supraorbitario, es decir, arteria, nervio y venas supraorbitarias. Después, en la parte inferior, vamos a encontrar en uno de los huesos que pertenecen a la cara, es decir, al hueso maxilar superior, el agujero infraorbitario, por donde va a pasar la arteria, vena y nervio infraorbitario, o también suborbitario lo pueden encontrar. Entonces, vamos a pasar a describir a los lados. El lado superior está representado por el arco supraorbitario, que pertenece al hueso frontal, con la escotadura o agujero supraorbitario. El lado interno está representado por la apófisis ascendente del maxilar superior. Apófisis ascendente del maxilar superior. El lado inferior va a estar representado por dos huesos, que va a ser en verde el maxilar superior y en naranja el hueso malar. Y el lado externo va a estar representado por otros dos huesos, que son el malar por un lado y el frontal por el otro. Bien, ahora vamos a pasar a describir el vértice de la fosa orbitaria. Como dijimos, es la porción más posterior y está representado por la hendidura esfenoidal. ¿Se acuerdan que la hendidura esfenoidal tenía forma de coma y que iba a estar separada por el tendón de Thyn? El tendón de Thyn era el tendón conjunto que se formaba entre los músculos rectos del ojo, que daba origen a lo que se denominaba anillo de Thyn, y nos dividía a los elementos en aquellos que pasaban por fuera del anillo y aquellos que pasaban por dentro del anillo. Entonces, para aquellos elementos que pasaban por dentro del anillo de Thyn, decíamos, veo dos monas simpáticas. Es decir, ¿qué va a pasar por acá? Tenemos, por un lado, la vena oftálmica. Vena oftálmica. Después teníamos a los dos nervios motores, es decir, al motor ocular común, es decir, el par craneal 3, y al motor ocular externo, es decir, el par craneal 6. Después encontramos al nervio nasal, y por último a las ramas simpáticas del nervio oftálmico. Simpáticas, bueno, pongo solo sim porque si no, no terminamos más. Y ahí nos quedaba, veo dos monas simpáticas por adentro del anillo de Thyn. Ahora, por fuera del anillo de Thyn teníamos pasta frola, es decir, al nervio patético, y a las ramas frontal
y lagrimal, frontal y lagrimal provenientes del nervio oftálmico. Entonces, por dentro del anillo de Thyn veo dos monas simpáticas, por fuera pasta frola. Bueno, esto igual es un repaso porque ya lo vimos en los videos anteriores. Bueno, vamos a pasar a describir a la pared superior o techo de la fosa orbitaria. Tiene una concavidad hacia inferior y en ella vamos a poder encontrar a la fosita lagrimal, que se ubicaba en la porción más externa, a la fosita troclear en la porción más interna y al surco efenofrontal, entre el frontal y el efenoides. ¿Cómo está formado este techo? Va a estar formado, por un lado, por la porción horizontal del frontal y por otro lado, por el ala menor del efenoides. Entonces, si trazamos una línea de acá y de acá para arriba es el techo de la fosa orbitaria, tenemos en azul la porción horizontal del frontal y en amarillo el ala menor del efenoides. Bien, pasamos a la pared inferior. La pared inferior o el piso de la fosa orbitaria también tiene una concavidad, pero en este caso va a ser hacia superior, y en él vamos a poder encontrar al canal infraorbitario, este que tenemos acá, y al agujero infraorbitario. Y va a estar representado por tres huesos. Tenemos en primer lugar el maxilar superior, en segundo lugar el malar, y en tercer lugar, acá en rosa, a la apófisis orbitaria del palatino. Entonces, si trazamos una raya por acá y de acá para abajo es el piso, tenemos en verde maxilar superior, en naranja malar y acá en amarillo en el fondo al palatino. Pasamos a la pared externa. La pared externa está representada por tres huesos, que son en azul el frontal, esta porción de acá, en naranja habíamos dicho el malar y en amarillo al ala menor del efenoides. Entonces, pared externa tenemos frontal en azul, malar en naranja, amarillo al fondo el ala menor del efenoides. Es sencilla. Y por último nos queda describir la pared interna, que es la que más huesos tiene, por así decirlo, pero igualmente es sencilla. La pared interna va a estar representada por, en verde habíamos dicho el maxilar superior. Ahora en violeta aparece un hueso nuevo, que es el unguis o hueso lagrimal, que era un hueso también de la cara. Hacia posterior, el etmoides. Y más hacia posterior, el efenoides. Entonces, a la interna, de acá para adentro, tenemos maxilar superior en verde, unguis en violeta, etmoides en grisecito y en amarillo un poquito del efenoides. Bien, por último y para terminar tenemos que hablar acerca de las comunicaciones, es decir, qué orificios tiene la fosa orbitaria que comunica con otras cavidades o otras estructuras anatómicas importantes. Tenemos, en primer lugar, la fosa orbitaria se va a comunicar con el endocráneo. Esto lo va a hacer por medio de la hendidura efenoidal, por donde van a pasar los elementos que ya describimos. Vamos a tener comunicación con endocráneo por medio del agujero óptico y también por los conductos hemorroidales anteriores y posteriores. Si se acuerdan, por el agujero óptico pasaban el nervio óptico y la arteria oftálmica. Se va a comunicar también con la fosa pteriomaxilar, que es una fosa que después vamos a explicar, pero que estaría acá abajo, y lo va a hacer por medio de la hendidura efenoidal, por donde va a pasar las venas y el ramo orbitario del nervio maxilar superior. Se va a comunicar con las fosas nasales por medio del conducto lacrimonasal y también se va a comunicar con el exterior o con la región facial por medio de los agujeros supra e infraorbitarios. Bien, perfecto. Espero que los hayan entendido bien. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.